Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar el estudio de la escuela sabática en un nuevo trimestre. La lección se titula Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Y esta semana nos toca estudiar la primera lección que se titula El apóstol Pablo en Roma. Qué maravilloso que podamos leer una carta escrita por Pablo, dirigida a personas de aquella época, pero que cuando la vemos nos damos cuenta que tiene mensajes especiales para los que vivimos aún en este tiempo. El texto clave de esta semana dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En Romanos 16, 1 y 2 se indica el contexto histórico de la carta a los romanos. Pablo allí indica que probablemente la carta la escribió estando en la ciudad de Cencrea, cercana a Corinto. El hecho de que Pablo mencione a Febe, que vivía en la Gran Corinto, establece ese lugar como el contexto probable para la epístola de los romanos. Y tomando como base estos escritos, podemos determinar también que la carta se escribió alrededor del año 58 al finalizar su tercer viaje misionero. Al visitar las iglesias de Galacia, Pablo descubrió que durante su ausencia los falsos maestros habían convencido a los miembros de que se sometiesen a la circuncisión y cumplieran con otros preceptos de la ley de Moisés, por temor a que sus oponentes se adelantaran y llegaran antes que él a la ciudad de Roma y que fuera a ocurrir esta tragedia. Pablo decidió enviarles una carta. En la epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del evangelio, declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas que habían sido llevadas una vez a los judíos abarcaban también a los gentiles y por medio de ellos también hacia nosotros hasta el día de hoy. Qué maravilloso estudiar en la carta de los romanos lecciones acerca de la salvación solo por la fe. Si tú tienes la pregunta, ¿cómo puedo salvarme? Al leer en este trimestre la carta de Romanos, vamos a encontrar ahí las maravillosas respuestas de la salvación, las buenas nuevas acerca de que el Señor Jesús pagó por la salvación de cada uno de nosotros. Pablo tenía un fuerte deseo de ir personalmente a conocer a los hermanos de la iglesia de Roma. Tenía la intención de visitarlos y era su objetivo no nada más estar con ellos, sino visitar y alcanzar a la gente para evangelizar España. Pretendía que la iglesia de Roma lo apoyara en esta empresa. Pablo se sentía constantemente impulsado a llevar el evangelio a lugares nuevos y dejaba encargadas a personas de la misma comunidad o algún otro líder para que atendiera a los hermanos que acababan de conocer el evangelio. Esto es el primer ejemplo para nosotros. Una vez que él le llevaba las buenas nuevas y el conocimiento del Señor Jesús a una persona, buscaba otra a quien le pudiera llevar este conocimiento, porque sabía que había mucha gente que tenía necesidad de conocer al Señor Jesús. Pablo finalmente llegó a Roma, pero no llegó como él pensaba, llegó como un prisionero. Al finalizar su tercer viaje misionero y llegar a Jerusalén, él fue arrestado y apresado y permaneció en la ciudad de Cesarea durante 2 años prisionero. Y unos 3 años después, viendo que no iba a tener oportunidad de salir de su prisión, él apeló al César, buscando que la justicia del César lo liberara, ya que él era un ciudadano romano. Seguramente él tenía en mente alcanzar incluso al mismo César con el evangelio.
Cuando él fue llevado a la ciudad de Roma, se le dio oportunidad de recibir a mucha gente y hablar libremente acerca del evangelio a los judíos, a los gentiles y a todas las personas que se acercaron hasta su casa. Y así él fue una gran bendición en la ciudad de Roma. En Romanos 1:7, Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos es la traducción de una palabra griega que significa apartado por Dios, apartado para su servicio. A veces una persona que se le llama santo tiene todavía un largo camino que recorrer para alcanzar desarrollo espiritual. Sin embargo, una vez que una persona ha sido escogida por Dios, ya se le llama santo en la Biblia, porque la sangre del Señor Jesús y su evangelio lo han apartado para su servicio. Y entonces se le declara santo, y ese es el significado bíblico que tiene esta palabra en la Biblia. En Efesios 1:4, el mismo apóstol Pablo dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios desea que seamos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué significa esto? Que él ha hecho provisión para que todo el que llega a conocerle pueda seguir un camino de progreso espiritual y que sus pecados sean borrados. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La buena nueva del evangelio es que Dios desea salvar a todas las naciones, no únicamente a los judíos. Su intención es salvar a toda la humanidad. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué maravillosas palabras de decir acerca de una comunidad cristiana. No se sabe quién estableció la iglesia de Roma. La tradición dice que fue Pedro o Pablo. Muy probablemente fueron los creyentes que llegaron ahí y dieron testimonio. Pero se podía decir de ellos que su fe se divulgaba por todo el mundo. Y en Romanos 15:14 finalmente Pablo dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué maravilloso que se pueda decir de una comunidad de creyentes que están llenos de bondad, que están llenos de todo conocimiento y que tienen la capacidad de amonestarse unos a otros. En tu iglesia local, en tu comunidad, ¿se puede decir lo mismo? ¿Qué reputación tiene tu iglesia? ¿Se puede decir que están llenos de bondad? ¿Que pueden amonestarse unos con otros o unos a otros? Ojalá que podamos alcanzar un grado de desarrollo espiritual gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos ser una luz en cualquier lugar que nos encontremos. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Quizás seas un soltero, una soltera, o un casado, una casada, que en algún momento, al igual como yo, decidimos formar parte de un matrimonio y ahora una familia. Pero seamos sinceros, cuando sales del trabajo, ¿es tu ilusión llegar a casa? ¿Poder darle un beso a tu esposa, a tu esposo, abrazar a tus hijos? ¿O deseas quedarte más tiempo en el trabajo? El plan especial que Dios tiene cuando creó la familia era que pudiéramos disfrutar de ese círculo pequeño. ¿Sabes? Hay una autora que dice que Dios quiere que nuestra familia sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Por eso, en esta ocasión, en forma especial, quiero invitarte del 28 de octubre al 3 de noviembre de este año para que nos acompañes en esta dirección a un ciclo de conferencias titulado Familias en Plenitud.
Tendremos momentos de reflexión, un momento de encuentro con Dios, pero también un encuentro especial como parejas. A través de los medios de comunicación, también estaremos transmitiendo este programa en vivo. Te esperamos. Dios quiere lo mejor para ti. Bendiciones.